Bienvenidos a Saber Matemáticas 22.0. Estudiaremos el tema de operaciones aritméticas y notación científica. Les habla el profesor José Ángel Mendioneta Alfaro. Nuevamente, bienvenidos. Hablemos de operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas comúnmente conocidas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Las encontramos en el estudio de nuestro ciclo escolar desde preescolar hasta 11 y también en nuestra cotidianidad. Toda persona que interactúa en la comunidad se tiene que encontrar con estas cuatro operaciones básicas cuando hace transacciones económicas. Ahora, la suma se nota de la siguiente forma, se nota como A más B igual a C, donde A y B son sumandos y C es el resultado. La suma cumple las propiedades que son, la primera, A más B igual a B más A, que es la propiedad conmutativa, es decir, usted puede sumar 2 más 3, que es 5, y 3 más 2 también es 5, cumple esa propiedad. Además, por ejemplo, la propiedad asociativa, que A más B más C es igual a más B más C. Aquí de pronto, aquí hubo un error un error de digitación. Ahora, la propiedad modulativa, que dice que todo número sumado con cero es el mismo número, también se cumple. Y la propiedad del opuesto, el opuesto de A, en este caso, menos A. Estas propiedades nos sirven a nosotros para realizar las operaciones que tengan que ver con este tema de la suma. Ahora, en la resta se define entonces de esta forma. A es igual a C menos B, por ejemplo, sería la suma de C con el opuesto de B. Es la forma en cómo se define la resta. En la resta, estas propiedades que he enunciado para la suma no se cumplen. Estas propiedades no se cumplen. ¿Por qué? Por ejemplo, la conmutativa y la asociativa no se cumplen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 7 menos 2 no es lo mismo que 2 menos 7. Da dos valores totalmente diferentes. En este caso daría 5 y en este caso daría menos 5. Y 5 y menos 5 no son valores iguales, son valores distintos. Ahora, en la multiplicación tenemos esta notación. A por B igual a C, donde A y B son factores y C es el producto. Ahora, hay textos que aquí el por es un punto, pero hay textos que el por es un asterisco o la clásica cruz, o también puede utilizar los factores, o también algún otro símbolo que se defina como la multiplicación. En las propiedades que también tenemos de la multiplicación, tenemos por ejemplo la propiedad conmutativa que dice que A por B es igual a B por A. Por ejemplo, usted sabe que 3 por 2 es 6 y 2 por 3 es 6. Lo mismo con la propiedad asociativa. Acá es la propiedad modulativa que en la suma es el 0, pero en la multiplicación es el 1. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número. También tenemos la propiedad del inverso, que dice que por ejemplo, el inverso de A es igual a 1 sobre A, siendo A diferente de 0. ¿Por qué? Porque es que la división por 0 no es permitida en matemáticas. 1 entre 0 a qué es igual. Eso genera una incertidumbre. Ahora, también se genera la propiedad distributiva con respecto a la suma. Dice que A por B es igual a por B más A por C. Es esta propiedad, la última distributiva con respecto a la suma. Entonces, cuando hablamos de división, hablamos realmente de un producto entre un factor y el inverso del otro factor. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense acá, A igual a C entre B, para que comprendan. Miren, A igual a C dividido entre B, siendo B diferente de cero, ¿no? Esto también puede expresarse como C multiplicado por en este caso, 1 sobre B. Entonces podemos expresar entonces también la división como un producto, como lo tenemos acá. Es una forma de verlo también así. Hay otras operaciones importantes también en la aritmética. Son la potenciación, la radicación y la logaritmación. Entonces, fíjense, hablemos de potenciación. En la potenciación se relacionan tres valores, que es la base, el exponente y la potencia. Entonces, a grandes rasgos podemos decir entonces que la potenciación es aquella operación que consiste en qué? En multiplicar tantas veces la base como lo indique el exponente. Fíjense, aquí tenemos 2 a la 3 es igual 2 por 2 por 2, se repite el 2 tres veces. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Hay que tener en cuenta también la ley de los signos. Fíjense, más por más, más por más, más. Miren en el segundo ejemplo, ¿no?
Tenemos menos por menos más por menos menos, y por eso nos da menos 8. La base es menos 2 y se repite, en este caso, 3 veces. También se aplica para números fraccionarios. Mire, un medio elevado al cuadrado. ¿Cuántas veces se repite un medio? 2 veces. Entonces, un medio por un medio es igual a un cuarto. ¿Por qué? Porque multiplicamos numerador por numerador, 1 por 1 es 1 y denominador por denominador, 2 por 2, 4. En la radicación tenemos otros elementos, aunque sería también A, N y B, pero tienen una función distinta. ¿Por qué? Porque aquí A es cantidad subradical, acá A era la base, aquí N es el índice y la B es la raíz. Acá la B es la potencia. De todas maneras, fíjese, raíz cuadrada de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es igual a 16. Ahora fíjese en algo. Fíjese en algo. Aquí el índice pasa a ser el exponente y la raíz pasa a ser la base. O sea que cuando estamos haciendo la operación de radicación, en realidad lo que estamos buscando es la base de la potenciación. Por eso es que la radicación, mire, todas se prueban usando la potenciación. Ahora bien, hablemos de logaritmación. También tiene los tres elementos, base, logaritmo y potencia, A, N y B. Pero fíjense en lo siguiente, que tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 igual a 3. ¿Por qué? Porque 2, que es la base elevado al cubo, que es el valor que encontramos, es igual a 8. 2 por 2 por 2 es igual a 8. Fíjense que aquí, en este ejercicio de la logaritmación que estamos buscando, sí señor, estamos buscando el exponente. Mire, aquí en la logaritmación buscamos el exponente. ¿De qué? De la potenciación. Por eso también podemos probar la logaritmación a través de la potenciación. Y aquí en la radicación, ¿qué estamos buscando? Claro, estamos buscando lo que es la base. Por eso, tanto en la radicación como en la logaritmación, podemos probar el ejercicio usando la potenciación. Hablemos de notación científica. La notación científica es una herramienta matemática utilizada en las ciencias, por ejemplo en la física, en la química, para expresar grandes cantidades o pequeñas cantidades como potencias de 10. Por ejemplo, aquí tenemos este valor, que no es un número muy grande, pero digamos que pues una cantidad, que es 15 millones. Entonces lo vamos a escribir como notación científica. Por ejemplo, como ustedes se dan cuenta, 15 millones, pues la coma, en este caso, iría al final, ya que no la anotamos. Entonces, en la notación científica hay que arrastrar, si la coma está, por ejemplo, en este lado, al lado derecho, hay que arrastrar hasta el primer número, en este caso el primer número es 1, y contar los espacios. Es decir, lo contamos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de veces 1,5 por 10 a la 7. Hemos omitido los ceros se omiten, las cantidades diferentes de ceros sí quedan escritas. Y siempre va a quedar la notación científica expresado entre un número de 1 y 9. Aquí sería 1,5, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, un número más grande todavía. Este número, grandísimo, ¿cierto? Entonces, la coma, como ya les he dicho, cuando no la percibimos es porque está al final del número. Entonces, tenemos que rodarla, en este caso, hasta el primer número que es 1. Y la cantidad de espacio, en este caso, sería 26. Por eso tenemos 1,45 por 10 a la 26. Fíjense que todo este número lo hemos resumido en esta escritura. Es por ello que se utiliza mucho en el campo de la física y de la química, porque en la física se utilizan valores muy grandes, por ejemplo, una distancia, por ejemplo, de un sol, de la Tierra a una estrella cualquiera, puede ser una cantidad de kilómetros bastante grande. O el peso, por ejemplo, en química, el peso de una molécula muy pequeña. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un número que es considerablemente pequeño, este que está acá, 0,00000 hasta llegar al 7. ¿Ya? Entonces, como notación científica, llega, aquí si perdemos la coma, aquí está la coma, y si contamos todos los espacios hasta llegar al 7, nos da 20, perdón, aquí entre dos sería 30. Ahora, es negativo porque la coma va corriendo de izquierda a derecha y va a ser positivo cuando la coma corre de derecha a izquierda. Esta clase de notación científica también se da en la ciencia física porque, como les digo, es muy utilizado en ese campo. Entonces, la notación científica, los exponentes serían positivos dependiendo de la coma, en el sentido de la coma, ¿no? Si la coma va, como le digo, de derecha a izquierda,
va a ser positivo. Si va de izquierda a derecha, el exponente va a ser negativo. Y siempre se arrastra, si va, por ejemplo, de izquierda a derecha, se va a arrastrar hasta el último número. Por ejemplo, aquí se arrastra hasta el 2, ¿verdad? Y cuando es al revés, de izquierda a derecha, sería hasta el primer número, en este caso 7. Y fíjense, en este caso 1. Ya no hasta el último número que es 7, sino 1, porque es negativo. Cuente los espacios, mire. 1, en este ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces sería 1.87 por 10 a la menos 4. Hay que tener cuidado con estas indicaciones que le he dado. Ahora, en la notación científica también podemos multiplicar, también podemos dividir, incluso podemos sumar y podemos restar. Pero para poder sumar y para poder restar, estos exponentes que están acá, estas potencias que están acá, tienen que estar elevados al mismo exponente para poder sumar o restar. Para multiplicar o dividir no es necesario, simplemente hacemos, por ejemplo, aquí dice 5 por 10 a la 4, 3 por 10 a la 6. Multiplicamos estos valores, 5 por 3, que nos da 15, y sumamos los exponentes de las potencias, 10 a la 4 y 10 a la 6, sería 10 elevado a la 4 más 6, que nos daría 10. Cuando se divide, entonces estos exponentes no se suman, sino que se restan. Pero estos valores si se dividen, 2 entre 4 cabe a 3 y 8 menos 3 en este caso es igual a 5. Analicemos la siguiente pregunta tipo saber. Dice, una regla usada en física indica que para aumentar el nivel de intensidad del sonido en 10 decibel, dB es decibelios, la unidad de medida del nivel de intensidad del sonido, es necesario que la intensidad medida se multiplique por 10. Ramiro es el encargado de aumentar en 20 decibeles la medida del nivel de intensidad del sistema de sonido de un evento y, según su interpretación de la regla, multiplicar por 20 la intensidad actual del sistema. ¿Es correcta su interpretación? Entonces analicemos lo siguiente. Fíjense que aquí en el texto hay un contenido local, o sea, algo literal, literalmente que nos dicen. Nos dicen que si queremos aumentar en 10 decibeles, ¿verdad? Tenemos que multiplicar por 10. O sea, de 0 a 10 decibeles, ¿verdad? Multiplicamos por 10. Ahora, de 10 a 20 decibeles, multiplicamos nuevamente por 10. O sea, aquí nos dice una regla claramente. Dice, para aumentar el nivel de intensidad del sonido en 10 decibeles, E se multiplica por 10. O sea que si lo vamos a aumentar por 20 decibeles, tendremos que multiplicar por 10 y luego por 10. ¿Y 10 por 10 cuánto nos da? 10 al cuadrado, que es igual a 100. Ahora, ¿es correcta su interpretación? No, no es correcta. Analicémoslos. No, dice la A. No, porque la regla no considera aumentos de 20 decibeles. Ojo, aunque literalmente no dice, o sea, no lo dice, pero uno sí lo puede inferir, porque entonces no dice aumento de 20, pero sí dice aumento de 10. Entonces, como lo dice aquí, solamente de 10. No hay consideraciones para aumentos mayores. Esto es falso, ¿ya? Porque eso es algo que queda, que se puede inferir en este texto. ¿Qué se puede inferir? Porque si quiere que aumentemos en 10 decibeles, entonces multiplicamos por 10. Por 20 decibeles, por 100. Por 30 decibeles, entonces sería 10 por 10 por 10, que sería por 1000. Entonces, aunque no dice valores más grandes, eso se puede inferir a través de esta regla. Por eso dice acá, ¿sí? Por eso dice acá la interpretación de la regla. Una regla no es necesario escribir todos los valores, sino la regla solamente y uno infiere los demás valores. Entonces la C dice, no porque aumentar en 20 decibeles equivale a aumentar 10 decibeles dos veces. Bueno, eso es lo que hicimos, ¿verdad? 10 decibeles dos veces. Multiplicar por 10 la intensidad dos veces, correcto. En total multiplicar por 100. Entonces, por tal razón, la respuesta correcta en este caso sería la C. Dice este ejercicio, la expresión 10 a la 3 igual a i sobre i sub 0, que es esto que tenemos acá, relaciona la sonoridad de un sonido de 30 decibeles con su intensidad i y la menor intensidad i sub 0, que percibe el oído humano. ¿Cuántas veces es el valor de i respecto a i sub 0? Entonces fíjense que tenemos 10 elevado a la 3 igual a i sobre i sub 0. Ya sabemos que I es la intensidad del sonido y I sub 0 es la menor intensidad del sonido percibida por el oído humano. Ahora, como dicen cuántas veces el valor de I con respecto a I sub 0, despejamos, ¿no? Entonces nos va a quedar I sub 0
por 10 al cubo es igual a I. Ahora, 10 al cubo, recuerden, potenciación es igual a 10 por 10 por 10 y eso es igual a 1000. Entonces quiere decir que I intensidad es igual a 1000 por I sub 0. Esta es la relación que tenemos acá, ¿verdad? De la intensidad con respecto a I sub 0, que es lo que nos están preguntando. Entonces, ¿cuántas veces, dice acá, cuántas veces el valor de I respecto a I sub 0? Fíjese que en este caso sería la de 1000 veces, que es el factor el cual está multiplicado I sub 0. Muchas gracias por la atención prestada. Suscríbete a mi canal para más contenido.